La membrana plasmática. La membrana plasmática es una membrana semipermeable bilipídica formada por dos capas de lípidos que rodea toda la célula. En esta representación se muestra la membrana plasmática rodeando a la célula. Se indica en ambos casos cuál es cuál. En este caso, la parte amarilla hace referencia a la membrana plasmática y la parte azul, que es rodeada por la membrana plasmática, viene a ser la célula. La misma establece una división entre el medio extracelular y el medio intracelular. Como se puede observar, aquí está la membrana plasmática y la misma divide al medio extracelular, que viene a ser por fuera de la célula, del medio intracelular, que viene a ser por dentro de la célula. Se establece esta división para poder entender cómo interactúa la célula con el medio extracelular, con el medio que la rodea, en este caso la célula. La membrana plasmática cumple la función de regular el paso de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Y estos son materiales que entran por difusión, como el agua o el oxígeno, y que la célula procesa y también libera agua y libera dióxido de carbono, al medio extracelular. Hay otras sustancias que entran a la célula, pero más tarde veremos cómo entran a la célula. La membrana plasmática intenta mantener la integridad estructural y funcional de la célula. Esto se debe principalmente a que la célula depende del medio extracelular. Si hay demasiada agua en el medio extracelular, el agua entrará a la célula de forma descontrolada y provocará la muerte celular. Hablaremos de esto más adelante. El flujo global. Si el organismo es multicelular, el flujo global es un movimiento grupal de sustancias que se encarga de mover al agua y a las sustancias, de una parte del organismo multicelular a otra, dependiendo del contexto en el que se habla. Quiere decir que el medio extracelular para las células es situacional, y normalmente las células dependen de él para poder sobrevivir. Por ejemplo, en el sistema circulatorio de un organismo multicelular, los capilares sanguíneos contienen glóbulos rojos que a su vez contienen hemoglobina que transportan el oxígeno. Principalmente lo importante es que el oxígeno sale del capilar sanguíneo y se dirige a la célula. Y también el capilar sanguíneo transporta agua y también transporta sales, que luego veremos más adelante cómo entran y salen de la célula. Bueno, el agua y el oxígeno entran a la célula y la célula los procesa estas sustancias y libera agua y libera dióxido de carbono. Y luego estos vuelven al capilar sanguíneo otra vez. Este es un ejemplo con un contexto bastante generalizado. Por supuesto que entre acá y acá hay un proceso, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Pero principalmente vamos a generalizar el contexto para que se pueda ver en general qué es el flujo global. Es el movimiento grupal de sustancias que se encarga de mover al agua y a las sustancias de una parte del organismo multicelular a otra, dependiendo del contexto en el que se habla. ¿Ves? Entonces, el flujo global en este caso viene a estar determinado por el sistema circulatorio de un organismo multicelular. Otros ejemplos son el sistema digestivo o el sistema respiratorio. Pero bueno, en este caso vamos a colocar el sistema circulatorio porque es el mejor ejemplo para hablar de flujo global. La difusión. La difusión es el movimiento de moléculas individuales o de iones a través de una membrana semipermeable, como la membrana plasmática, que va a favor del gradiente de concentración, a mayor concentración de soluto, sin requerir de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es solvente, o sea, el solvente, que viene a ser el agua, se dirige hacia donde haya más soluto. Se dirige hacia donde haya más soluto. Dicho de otra forma, el agua atraviesa la membrana semipermeable pasando desde una zona de baja concentración de soluto hacia una zona con alta concentración de soluto. Esto se hace con esto en química
se hace con el objetivo de estabilizar el sistema, ¿ok? De hacer que el sistema sea un poco más estable en términos electromagnéticos. Por ejemplo, el agua, que viene a ser el solvente, la membrana semipermeable, que se ubica en medio de las dos sustancias, y la sal, que viene a ser el soluto. En este caso, el agua esta no posee sal, es destilada. ¿Ok? Es agua destilada, es H2O, solamente eso. Y puro H2O. Y aquí hay agua con mucha sal, ¿ok? Probablemente saturada de sal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el agua, como puede transitar a través de la membrana semipermeable, se trata de mezclar con el agua con mucha sal, y el agua se dirige hacia esta zona. Esto provoca que, si bien el agua se dirija hacia la otra zona, como el agua se fusiona con la sal de alguna forma, o sea, se junta con la sal, va a haber menos concentración de sal al haber aumentado el volumen y disminuido la concentración de sal, ¿ok? Y esto genera que esta membrana semipermeable se hinche un poco, ¿ok? Como se puede observar, el agua intenta estabilizar el sistema dirigiéndose al lugar con más soluto, tratando de generar que la concentración de sal sea menor en el otro lado de la membrana, ¿ok? Y esto viene a ser la difusión, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto hace que la célula dependa del medio extracelular, ¿ok? Porque si el medio extracelular tiene gran exceso de agua y en el medio extracelular no hay ningún soluto que inhiba el paso del agua, o que básicamente pare de que pase el agua ingresará de forma excesiva a la célula, provocando que ésta explote, o sea, provocando que la célula explote, lo que provoca la muerte celular, ¿ok? ¿Por qué? Porque el agua va hacia el lugar donde haya más soluto, y en la célula hay sales dentro de ella, y si hay demasiada agua y no hay sales que inhiban el paso del agua, lo que va a suceder en la célula es que se va a inflar, va a entrar el agua sin control, la célula se va a inflar, pero no, hay un momento en el que la célula no aguanta más, y eso provoca que la célula explote, ¿ok? Y que por ende la muerte celular se provoque debido a que la membrana plasmática no puede resistir la cantidad de presión que el agua le está ejerciendo por dentro, ¿ok? Y básicamente la célula explota, ¿vale? Por el contrario, si el medio extracelular tiene gran exceso de soluto, o sea, si le pasa exactamente lo contrario, o sea, si tiene demasiadas sales para la cual el agua se tenga que absorber, y en el medio no hay ningún solvente, no soluto, solvente, o sea, agua, que inhibe el paso del agua a través de la membrana semipermeable de la membrana plasmática, el agua va a salir de forma excesiva de la célula. ¿Por qué? Porque el agua se dirige hacia el lugar con más soluto, ¿entendés? Y el agua le va a encantar estar en un lugar donde haya más concentración de sal, ¿ok? Con el objetivo de estabilizar el sistema. Pero en este caso, esto nada más y nada menos provocará que la célula se deshidrate, debido a que el agua saldrá de forma excesiva desde la célula hacia el medio extracelular. ¿Y qué pasará? Pues que como el agua sale de forma excesiva, no va a haber ninguna forma de que la célula se hidrate, debido a que no hay agua en el medio extracelular, y la célula va a acabar deshidratada, lo que también provoca la muerte celular. Por lo tanto, si el medio extracelular tiene la suficiente cantidad de agua y tiene la suficiente cantidad de sales para generar un sistema estable entre el medio extracelular y el medio intracelular, la célula podrá mantenerse hidratada y estructuralmente estable, ¿ok? Y por lo tanto la célula vivirá, ¿ok? Bueno, el transporte de sustancias a través de la difusión, ¿no? Bueno, a la célula por difusión podrían entrar materiales como agua u oxígeno a través de la membrana semipermeable, ¿ok? A través de la difusión simple. A la célula pueden salir materiales como
agua y dióxido de carbono, también a través del mismo proceso. Sin embargo, hay sustancias que no pueden atravesar la membrana semipermeable directamente. Es decir, por ejemplo, las sales, ¿ok? O las proteínas, ¿entendés? O los mismos hidratos de carbono no son capaces de atravesar la membrana semipermeable directamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se explica la entrada de sales, proteínas, lípidos o hidratos de carbono hacia el medio intracelular? Entonces se introduce el transporte mediado por proteínas. ¿De qué trata esto? En realidad, la membrana plasmática posee una doble capa semipermeable. Eso es cierto, ¿vale? Eso 100% confirmado, ¿ok? Pero además, posee proteínas transportadoras que ayudan a transportar sustancias que no pueden ingresar a través de la membrana, ¿ok? Es decir, sustancias como las sales, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos. Esas sustancias no pueden atravesar la membrana, la doble membrana semipermeable, debido a que son sustancias demasiado grandes, ¿ok? Y solamente sustancias chiquitas pueden entrar a través de la membrana semipermeable bilipídica, ¿ok? De la membrana plasmática. Entonces, en la membrana plasmática se presenta, ¿ok? Que en realidad hay transporte mediado por proteínas. Y en realidad a la célula pueden entrar muchos más materiales, ¿ok? Por ejemplo, aparte de agua y oxígeno, que son los que les dije antes, también puedes extraer hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos, sales, azúcares. Y de la célula pueden salir materiales como agua, dióxido de carbono, amonio, sales y productos que sean a partir de los procesos que haga la célula en el medio intracelular, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué son las proteínas transportadoras? Las proteínas transportadoras son moléculas muy grandes que están en la membrana plasmática, ¿ok? Están en la membrana plasmática, ¿ok? O sea, están puestas en la membrana plasmática. Y se encargan de transportar las sustancias que no pueden ingresar a la célula a través de la capa bilipídica, ¿ok? Aquí demostramos una imagen de cómo es un poco más cercano a la realidad, ¿ok? Como vemos, esta es la capa bilipídica, ¿ok? Y aquí tenemos a las proteínas transportadoras, ¿ok? Las proteínas transportadoras poseen canales o mecanismos que permiten el pasaje de sustancias hacia la célula. O sea, las proteínas transportadoras pueden tanto poseer canales, ¿ok? Canales que permitan pasar determinadas sustancias con cargas eléctricas y esa clase de cosas, o mecanismos que estén hechos a favor para que las sustancias entren a favor del gradiente de concentración químico, ¿ok? Algunas proteínas transportadoras, ya sea a través de canales o mecanismos, realizan una difusión facilitada, permitiendo que más sustancias puedan transportarse a la célula, siguiendo al gradiente de concentración. En algunos casos, la entrada de sustancias también depende de su carga eléctrica, ¿ok? Bueno, aquí les mostramos una imagen, ¿ok? Y como vemos, les vamos a introducir algo nuevo, ¿ok? El transporte activo. Otras proteínas transportadoras poseen mecanismos de transporte activo que solo funcionan si se les proporciona ATP, una sustancia que es producida por la célula. En el transporte activo, las moléculas son transportadas en contra del gradiente de concentración. Este proceso siempre requiere un gasto de energía, ¿ok? Ya que transporta sustancias en contra del gradiente de concentración. ¿Y de dónde sacas la energía para que estén en contra del gradiente de concentración? Sabiendo que no puedes hacer eso sin la ayuda de la energía, ¿ok? Entonces este proceso siempre requiere un gasto de energía. Los mecanismos que pueden tener las proteínas transportadoras, en resumen, son los canales de proteínas y las proteínas transportadoras, ya sean proteínas transportadoras pasivas o
proteínas transportadoras activas que requieran ATP, que a su vez poseen mecanismos que se subdividen en uniporte, simporte y antiporte. ¿Ok? Como se puede observar, aquí está la difusión simple, aquí está el canal, ¿ok? Y existen proteínas transportadoras que hacen la difusión facilitada a favor del gradiente de concentración, ambas, ¿ok? Y luego existen proteínas que se van a encargar de ir en contra del gradiente de concentración, pero esto a través de energía, ¿ok? La letra E grande significa que se le proporciona energía a la proteína para que la proteína pueda transportar en contra del gradiente de concentración, ¿ok? Todas estas formas de transportes se las clasifica como transporte pasivo, que quiere decir que principalmente no requieren energía. Y la única clasificación que sí requiere energía por parte del medio intracelular, ¿ok? Se lo conoce como el transporte activo, ¿ok? Que requiere energía para poder funcionar y que se encarga de alguna forma estabilizar el sistema en caso de que el sistema sea un poco malo, ¿ok? Para la célula. Básicamente es un mecanismo de adaptación. Entonces, bueno, acá también tenemos mecanismos, existen muchos mecanismos, ¿ok? Existen muchísimos mecanismos, ¿ok? Seguramente hay más de estos mecanismos, pero los que principalmente se identifican en las células son el mecanismo de uniporte, el mecanismo de simporte y el mecanismo de antiporte. El de uniporte básicamente transporta una sustancia hacia dentro de la célula, hacia adentro o hacia afuera de la célula. El simport, hacia adentro de la célula, nunca hacia afuera. ¿Okay? El simporte transporta dos sustancias hacia adentro de la célula también. Y el antiporte transporta una sustancia proveniente del interior de la célula hacia el exterior de la célula y y a cambio se transportará otra sustancia desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. De esta forma, básicamente las células pueden transportar sustancias hacia adentro y hacia afuera. ¿Ok? Sin embargo, esta no es la única vía por la cual entran las sustancias hacia la célula. Si bien se sabe que existen proteínas transportadoras en el citoplasma, no son la única forma en la que las sustancias pueden entrar a la célula. ¿Ok? Se introduce el transporte mediado por vesículas. Es decir, además de existir la difusión química y también al existir esto del transporte de proteínas para que la célula pueda vivir, también se introduce el transporte mediado por vesículas. Ahora, ¿qué es el transporte mediado por vesículas? La difusión y el transporte mediado por proteínas no son los únicos mecanismos por los cuales pueden entrar las sustancias de la célula. También existe el transporte mediado por vesículas o vacuolas, que se forman a partir de la membrana plasmática y tienen el objetivo de transportar a las sustancias hacia el medio intracelular. ¿Ok? Ahora bien, también, además de transportar las sustancias hacia el medio intracelular, también pueden transportar sustancias hacia el medio extracelular, es decir, hacia afuera de la célula. Por lo tanto, existen dos tipos de transporte vesícular. La endocitosis, ¿ok? Son procesos, la endocitosis y la exocitosis, ¿ok? Ambos procesos requieren energía para poder realizarse correctamente, ¿ok? Obviamente la endocitosis es hacia adentro y la exocitosis es hacia afuera, ¿ok? Exo significa exterior, endo significa adentro, ¿ok? De esta forma podrán identificar más fácilmente los prefijos. La exocitosis. En la exocitosis, las sustancias son transportadas desde el medio intracelular hasta el exterior de la célula, a través de vesículas formadas por la membrana plasmática. Cuando una vesícula alcanza la membrana plasmática,
la membrana plasmática se fusiona con la membrana vesicular y las sustancias son expulsadas al exterior. Todo esto explica, todo esto y la imagen explican la exocitosis. Las sustancias son transportadas del medio intracelular hasta el exterior de la célula, como se puede observar aquí desde el medio intracelular hasta el exterior de la célula, a través de vesículas formadas por la membrana plasmática. Ves que la membrana plasmática puede formar vesículas. Cuando una vesícula alcanza la membrana plasmática se fusiona con la membrana vesicular y las sustancias son expulsadas al exterior. La endocitosis. En la endocitosis, las sustancias son transportadas desde el medio extracelular hasta el interior de la célula, a través de vesículas formadas por la membrana plasmática. Existen tres tipos de endocitosis: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor, abreviadamente EMR, pero nosotros vamos a llamarla endocitosis medida por receptor. La fagocitosis. En la fagocitosis, el contacto entre la membrana plasmática y una sustancia en estado sólido, el estado de la sustancia va a ser importante para diferenciar la fagocitosis de la pinocitosis, que va a ser para las sustancias en estado líquido, provocan la invaginación de una sección de la membrana plasmática, formando una vesícula que se llama fagosoma. Una vez formada la vesícula, la misma se dirige hacia el interior de la célula, donde será degradada por los lisosomas, que contienen enzimas, que son moléculas que se dedican a degradar las sustancias. Por último, la sustancia es degradada y pasa a formar parte del medio intracelular. Ahora, la pinocitosis. En la pinocitosis, el contacto entre la membrana plasmática y una sustancia en estado líquido provocan la invaginación de una sección de la membrana plasmática formando una vesícula. Lógico. El resto se explica solo. Es decir, básicamente es lo mismo que la fagocitosis, con la única diferencia de que la sustancia que va a ser absorbida va a estar en estado líquido, a diferencia de la fagocitosis, que va a estar en estado sólido. Esa es la única diferencia entre la pinocitosis y la fagocitosis. Ahora, la endocitosis medida o mediada por receptor. En la endocitosis mediada por receptor, las sustancias que serán transportadas deben acoplarse a las moléculas receptoras específicas. Acá se puede observar una agrupación de receptores, con moléculas que van a, no importa el nutriente, que básicamente van a ir al receptor. Luego, cuando todos los receptores estén llenos, la membrana plasmática se va a invaginar y se va a formar una vesícula. Dicho de otra forma, una vez que una agrupación de sustancias se acopla a una agrupación de receptores, la membrana plasmática se invagina y se forma una vesícula. Por último, las sustancias dentro de la vesícula pasan a formar parte del citoplasma. Eso es todo. Bueno, por último vamos a despedirnos con unos pequeños créditos para poder concretar la presentación. Yo he sido la persona que ha creado la presentación. Mi docente es Jessica Torlasco, docente de biología. La escuela es Rubén Darío y el año es este proyecto es de sexto año.